Bienvenidos a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre las labores del establecimiento de cultivo. Este es el tema que nos tocó. Mi grupo está conformado por Ilsa Noemí Moreno Aguirre, Evelyn Sofía González Farfán, José Daniel Villatoro Enríquez y Carlos René Figueroa Callejas y Alessandra Indalecia Valladares Chacón. Un gusto a todos y espero disfruten de esta presentación. Hola, yo les voy a hablar sobre la preparación de suelos para la siembra de caña de azúcar. Esta también es conocida como labranza y su propósito es crear condiciones favorables para que la semilla pueda producir una buena germinación y así puedan crecer las raíces en perfecto estado y el fruto. Para lograr una buena germinación, la semilla requiere una relación adecuada con lo siguiente. El suelo, puede ser arenoso, arcilloso, ácido o alcalino, con pH de 5 a 8.5 de acidez. También pueden considerar el aire. Las plantas lo utilizan para crear dióxido de carbono y así es que sea la fuente de energía para la fotosíntesis. También en la tercera imagen podemos ver lo que es el agua, que como todos sabemos es vital para las plantas y para que puedan desarrollarse perfectamente. En la cuarta imagen podemos observar lo que es la temperatura. Esto se debe tomar en cuenta para el buen desarrollo de la semilla y la temperatura puede ser de 28 a 35 grados centígrados. También les voy a hablar sobre los beneficios que se obtienen con una adecuada preparación de los suelos. Dice que podemos obtener la destrucción de las cepas, el favorecimiento de la actividad química y biológica, el control de las plagas en el suelo y el mejoramiento de la infiltración del agua y el drenaje superficial. Como podemos ver en la imagen, el suelo está en perfecto estado para una buena siembra. Luego la secuencia y descripción de labores y las características del suelo a continuación. Entre estas están su espesor, profundidad, textura, estructura, capas compactadas y presencia de piedras. En la imagen podemos observar la clasificación de las capas de la tierra y se dividen en capa superior, capa intermedia y capa inferior. Luego está la secuencia típica de labores para la preparación del suelo. Como paso 1 está el arado, que se realiza con arado de cincel. En el paso B, el volteo, y este se realiza con rastro de arado. En el C, el pulido. En el D, el subsolado. Y en el E, con el surcado como paso final. Yo les voy a hablar sobre el volteado. En este procedimiento se utiliza un implemento llamado rastro arado, que es el que tenemos en pantalla. Este procedimiento consiste en cortar, levantar y voltear el suelo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de destruir el cultivo anterior y también ayuda a controlar las malezas existentes. El rastro arado se puede dirigir a dos tipos de suelo: a las áreas con pendiente media a quebradas o con presencia de piedras, y a las áreas planas libres de piedras. En áreas con pendiente media o quebradas, se necesitan rastras pequeñas que tengan de 12 a 16 discos, de 32 pulgadas de diámetro. Y en las áreas planas libres de piedras se utilizan rastras de 20 a 24 discos, también de 32 pulgadas de diámetro. Continuamos con lo que es el pulido. Para esta actividad se necesita un implemento que se conoce como rastra, es pues ese que le mostramos acá en la diapositiva. El objetivo de esta actividad es roturar y fraccionar los terrones producidos en el volteo o en el subsuelo. Se puede pues también destruir los residuos vegetales y ayudar en el control de plagas que puedan estar en el suelo.
es importante mencionar, o es de importancia, que un pulido de calidad asegura un mejor contacto entre el suelo y la semilla. Entonces, esto garantiza que exista una buena germinación. También garantiza una alta efectividad de los herbicidas. Sus principales funciones son desmenuzar los terrones que quedan después de las actividades anteriores y ayudan a destruir las cepas del cultivo anterior también. Pasamos a lo que es el subsolado. En este procedimiento se utiliza lo que se conoce como subsolador. Son esas cositas que tiene ese tractor. En esta labor se tiene como finalidad romper las capas impermeables del suelo situadas por debajo de la profundidad normal del cultivo, o como se le conoce, pie de arado. Con esto se persigue mejorar la infiltración de agua, el drenaje y la penetración de las raíces, lo cual conlleva a aumentar los rendimientos de las cosechas en forma efectiva. Y por último tenemos lo que es el surcado, que esto se realiza con un implemento que se llama surcador. En esto pues consiste en abrir surcos paralelos distribuidos en línea recta o siguiendo curvas previamente diseñadas y establecidas por el proceso de diseño agrícola. El propósito es preparar una cama de suelo en la que la semilla pueda acomodarse y germinar, emerger adecuadamente y permitir el desarrollo del cultivo. En adición al surcado, se pueden aplicar fertilizantes granulados a base de fósforo y potasio e insecticida para el control de plagas del suelo. Esta labor puede hacerse con surcadores de 2 o 3 o hasta 4 cuerpos montados sobre una barra portaherramientas de tipo integral. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que son los semilleros. Los semilleros es un área de la producción donde se cultiva la caña, la cual es destinada al cultivo y a la preparación de las semillas asexuales, para obtener las semillas asexuales y que tengan una buena calidad. ¿A qué nos referimos con una buena calidad? Calidad genética, fisiológica, sanitaria y física. Para ello se deben hacer diferentes cosas para poder obtener esta calidad que se espera para una buena producción de caña de azúcar. Vamos a hablar un poco sobre el establecimiento. Consiste en establecer un estudio en el cual se determinan las mejores semillas. Es lo que estaba comenzando a hablar. Tenemos que pensar también en un lugar estratégico en el cual colocar nuestros cultivos de las semillas, para así evitar gastos de transporte, entre otras cosas que se pueden ver para tener menos costos de transporte, entre otras cosas. Vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es la ubicación y tamaño de cómo se debería efectuar nuestro semillero. Principalmente tendríamos un semillero básico y después podríamos obtener un semillero comercial. El semillero básico es una milésima del semillero comercial. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos 1 hectárea de semillero básico y 10 hectáreas de semillero comercial, semicomercial y el comercial. Es el traslado del básico al comercial y podemos ver que es una milésima del comercial, es el básico. También podemos ver que después de eso ya tenemos una certificación, que ya es los semilleros certificados, que podemos ya hacer la respectiva plantación para que se convierta en una buena caña de azúcar, para luego recuperar la sacarosa en algún ingenio. Ahora vamos a hablar sobre el manejo antes de la siembra. Tenemos que hablar también un poco sobre qué se debe hacer después de un corte de caña y cuando ya se quiere reemplazar estas cepas que tenemos de caña de azúcar que ya cumplieron sus respectivos cortes y ya no producen la misma cantidad de toneladas por hectárea.
que nos producían anteriormente, y esto debemos de cambiarlas por la siembra de las semillas que ya venimos cultivando. La preparación primero es quemar donde está la caña de azúcar para poder eliminar las cepas que quedaron de las plantaciones pasadas. Luego seguimos con la preparación del suelo, que es, que es la fumigación, para eliminar cualquier patógeno que esté presente en ese lugar. Y el fungicida que se utiliza cotidianamente es el glifosato. Luego tenemos que hacer una rotación de plantación de abonos verdes, que son las que tenemos acá en pantalla, la Crotalaria juncia y la Canavalia ensiformis. Esta nos ayuda a darle nuevos nutrientes a lo que es la tierra donde se va a cultivar las semillas. Estas plantas generan y nutren a la tierra de nitrógeno, que es una buena alimentación para la tierra, para poder plantar las semillas que, valga la redundancia, queremos plantar para obtener otra producción de caña de azúcar. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre el tratamiento térmico. ¿En qué consiste el tratamiento térmico? Consiste en la aplicación de calor. Directamente podríamos decir que es para la Leishmania chili, que es la primera que aparece en pantalla. A esta es la que se le aplica calor para eliminarla de la caña que se puede estar presente, y es sobre sumergión de los troncos. El agua tiene que estar a 50 grados Celsius y dejarlo reposar por 5 minutos, y ya podemos ver que se elimina este patógeno que está presente en la caña de azúcar. Y el otro, que es X albilineae, este también está presente en la caña de azúcar. Este normalmente se puede eliminar por medio de sumergión en agua a temperatura ambiente, dejándolo reposar durante 30 minutos a 1 hora. Y si fuera necesario, también se le puede aplicar calor para la eliminación completa de este patógeno. Cuidados a tomar para evitar patógenos sistémicos, refiriéndonos a la reflexión que pueden traer estos. Del lado derecho de la pantalla tenemos algunas imágenes con los patógenos sistémicos más comunes que se dan en la caña de azúcar, y antes de adentrarnos en los cuidados a tomar para evitar estas enfermedades, deberíamos saber pues, de qué se tratan o qué son, ¿verdad? Que básicamente son aquellos hongos, bacterias o virus que se encuentran en al menos una etapa de la infección, localizados dentro del sistema vascular de la planta o pues en sus tejidos. Debido a esta situación, una vía importante de diseminación de enfermedades sistemáticas en la caña de azúcar es a través del uso de trozos de semillas infectados. Como ya se mencionó en algunas ocasiones, pues es posible tener trozos de semillas libres de patógenos, los cuales darán origen a plantas sanas en el semillero, y pues esto queda libre de total reinfecciones, ¿verdad? Pues siempre se deben evitar para mantener la semilla con la calidad. Tanto el raquitismo de las hojas como para la escaldadura foliar, las bacterias causantes se pueden contraer a través de las herramientas, ¿verdad? Esto puede ser un medio de transporte, y pues por lo cual debemos seguir algunas de las recomendaciones que a continuación les diré. Estas medidas podrían ser la desinfección del machete, que sería pues hacerlo por inmersión durante 30 segundos en una solución de yodo al 5%, o simplemente un lavado con detergente y después un flameo con alcohol al 95%. Otra medida a tomar sería utilizar el equipo adecuado para la labor que se realice. En este caso sería el corte, ¿verdad? Tenemos una imagen que nos muestra más o menos el tipo de vestuario que debíamos de tener en el campo, y otro sería no utilizar maquinaria en semilleros cuando ya se había utilizado en un campo comercial.
muestreo de semillas para detección de patógenos causantes de raquitismo y escaldadura. Tenemos diferentes puntos a tomar en cuenta y uno de estos podría ser la edad de la planta. Cuando nos referimos a la edad de la planta, podríamos decir que las infecciones, tanto del raquitismo como de la escaldadura, las inspecciones que se llevan a cabo en las muestras resultan ser mejores a los 7 meses de edad. Para las escaldaduras, si no estoy mal, los muestreos se pueden realizar a los 4 meses de edad, pero no daría el mismo resultado que a los 7 meses de edad. Otro punto sería el tamaño de la muestra. Sin importar el área del semillero, siempre se tomará la muestra por 50 tallos. Los 50 tallos se obtienen de forma aleatoria y no importa si son tallos secundarios, primarios, terciarios, y tampoco importa el grosor del tallo. Otro punto a tomar sería, cuando hablamos de la porción útil de los tallos, cuando buscamos encontrar el raquitismo de la soca, nos vamos a basar en tomar la porción inferior o el tercio inferior de la caña, y al contrario, cuando queremos inspeccionar para ver si hallamos escaldadura foliar, tomamos el tercio superior del tallo, ¿verdad? Identificación de las muestras. Es muy importante a la hora de tener una porción útil de tallos, identificarla de manera correcta. Es decir, a cada porción útil de tallos se debe identificar según su ingenio, el ingenio que proviene, perdón, la finca de la que proviene, la fecha, la variedad de la que se trata, la edad del semillero, entre otras cuestiones. Y por último, tendríamos el criterio de calificación de semilleros por categorías. Tendremos diferentes criterios, entre ellos está la pureza genética, RSD, que sería el raquitismo de la soca, incidencia de carbón, escaldadura, roya marrón, roya naranja, mosaico, y tendremos pues diferentes categorías de semillero. Cada una posee diferentes valores y pues dependiendo de los valores es la forma en que se clasifica nuestro semillero, ¿verdad? Que sería entre básico, semicomercial y comercial. Bueno, yo les hablaré de la siembra comercial o el cultivo comercial de la caña de azúcar. Este se caracteriza por producir varios años a partir de una siembra. Esta situación hace importante considerar varios factores que intervienen en la fase inicial del cultivo, de los cuales dependerá un buen desarrollo y la obtención de una buena cosecha. Hay varios factores a tomar en cuenta y entre estos están la variedad y fechas de siembra, la calidad de la semilla, el sistema de siembras, la fertilización y el riego y la evaluación de la resiembra. Para las variedades y fechas de siembra se recomienda consultar un directorio de variedades para saber de qué variedad estamos hablando y cuál sería específicamente su tiempo de siembra. Pero generalmente en Guatemala se utiliza una caña de azúcar que se siembra a partir de noviembre hasta abril. Se siembra y se cosecha entre esas fechas. La calidad de la semilla. La semilla debe reunir diferentes características como la calidad genética, sanitaria, física y fisiológica. Entre los factores fisiológicos a considerar está la edad de la semilla, las yemas en buen estado y con un buen poder germinativo, tiempo de corte, siembra y otros. Bueno, densidades y sistemas de siembras. Entre los sistemas de siembras tenemos el método de surco simple y el método de surco doble. El método de surco simple se basa en que se deben preparar paquetes de 30 esquejes de longitud aproximada de entre 0.60 metros y de preferencia de 3 a 4 yemas por esqueje. Este es el más utilizado en Guatemala. La distancia entre surcos puede variar entre 1.5 metros y 1.75. dependiendo de la topografía, el potencial de producción del campo, altitud, variedad y otros factores. Tenemos también el método del surco doble. A este método se le conoce también como tipo piña o australiano, y la distancia entre los surcos simples de cada par de surcos debe ser entre 0.40 y 0.70 metros, y la distancia entre los pares de surcos puede variar entre 1.40 y 1.80 metros. Fertilización y riegos de germinación. Como fertilizante utilizamos fósforo, que por sus propiedades ayuda bastante a que la caña de azúcar se reproduzca, por decirlo así. Y entre los riegos, sabemos que el primer riego se debe hacer en las primeras 24 horas del sembrado, agregando una lámina de 30 milímetros, y el segundo riego se realiza
del 8 a 10 días después y se utiliza una lámina de 40 milímetros. La evaluación de la población en la resiembra. Se analiza cuántos brotes quedan por metro lineal para determinar el éxito de la siembra y recurrir a las resiembras. La cantidad de brotes adecuadas es de 10 brotes por metro lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de después que termina una zafra, llegan los examinadores o analistas y van a ver cuántos surcos quedaron por metro lineal y si hace falta, entonces proceden a resembrar para que el rendimiento de la caña sea el mismo en cada zafra. Muchas gracias.